sí vamos a hablar sobre este tema que obviamente es tan importante y que de hecho se ha venido incrementando bastante la presencia de pacientes que se atienden en estas áreas por intentos suicidas. Y creo en este momento que no ha habido semana en la que no se tenga la atención de al menos un paciente que ha ingresado con intento suicida o que se acerca a los servicios de salud con ideación suicida. Entonces, realmente es un tema que es de bastante relevancia en este momento en el sector salud, pero como decía la doctora, no solamente compete al área de salud, porque hay muchísimos factores que se ven asociados a que una persona llegue a tener un intento suicida, y hay mucho trabajo que hacer para lograr avanzar en evitar que esto continúe sucediendo. Siguiente diapositiva, por favor. Primero vamos a detenernos un poco en la definición de un intento suicida. Es una definición dada por la Organización Mundial de la Salud, que describe un intento suicida como un acto que no es habitual y que tiene un resultado que no es letal, en el cual la persona deliberadamente ha iniciado o realizado ella misma un acto por el cual se produce una lesión o intenta terminar con su vida sin que haya intervención de otras personas. En algunos casos también se da por la ingesta de medicamentos en dosis superiores a las reconocidas como terapéuticas. Acá, en esta definición, me parece importante que considera también la intención de autolesionarse, porque no menciona puramente que la intención en todos los casos es el terminar con la vida de la persona. Pero hay muchas ocasiones en las que una persona se lastima no necesariamente con la intención de quitarse la vida, sin embargo sigue siendo de igual relevancia como el tener la intención de un suicidio cuando se llega a tener una conducta autolesiva. Siguiente diapositiva. Un poco sobre datos que también son brindados por la OMS, que en el mundo cada año hay cerca de 700,000 muertes por suicidio. Las tentativas de suicidio son regularmente más frecuentes en las mujeres, aunque el lograr morir por suicidio sí se observa con bastante más frecuencia en los hombres. Y algo que debe generar bastante preocupación es que está entre las primeras causas de muerte entre los adolescentes. Con respecto a los métodos que se ocupan para el intento de suicidio, quizás en nuestro medio, aunque estos son datos mundiales que describen plaguicidas, ahorcamiento o armas de fuego para realizarlo, en nuestro medio, o al menos lo que podemos observar en nuestro hospital, por la zona en la que vivimos, por las actividades usuales de la gente, los plaguicidas son a la cabeza los métodos que ocupan las personas, y esto tiene que abrir nuestros ojos también al hecho de que es una situación que nos compete no solo como salud, sino a todo el mundo. Porque el acceso a los plaguicidas en algunas ocasiones resulta demasiado sencillo para las personas. En buscar métodos con qué lastimar se llega a hacer en algunas ocasiones el factor clave para que lleguen a consumar un suicidio o para que un intento suicida sea tan grave que la persona termine con consecuencias serias para su salud. Siguiente. Ahora, con respecto a los factores epidemiológicos, la edad es bastante relevante. Los adolescentes suelen ser por bastante la población que más tiende a realizar intentos suicidas, y esto tiene como muchos factores que ver. Sin embargo, uno de los factores, al menos biológicos, más importantes es que en la adolescencia la madurez cerebral todavía no nos permite controlar los impulsos de forma adecuada.
y en los adolescentes principalmente, la mayoría de suicidios o intentos suicidas tienen que ver con esto, con un impulso, con un momento en el que el joven se llegó a sentir mal y en un momento sin pensarlo realizó un acto que puede no tener vuelta atrás. Lamentablemente, las edades entre las personas que intentan el suicidio cada vez van reduciéndose y vamos viendo con mucha más frecuencia a personas de menor edad, a niños en estos tiempos, que también están realizando bastantes intentos suicidas. Es más frecuente en mujeres el realizar intentos suicidas, pero en hombres el llegar a consumarlo. Y con respecto al estado civil, aunque personas que se encuentran solas tienen más frecuencia en cometer actos de suicidio, también es importante el comprender que hay muchos factores que tienen que ver con esto, y a veces una relación de pareja estable puede ser un factor protector. Sin embargo, conflictos de pareja suelen ser bastantes de los desencadenantes que más llevan a las personas a realizar un intento suicida. Siguiente, por favor. Ahora, los grupos de riesgo a la cabeza, el grupo de riesgo que tiene más posibilidades de cometer un suicidio o de realizar un intento de suicidio son personas que padecen enfermedades mentales. Se describe en la literatura cerca del 90% de las personas que hacen un intento suicida son personas que tienen un trastorno mental. En la depresión y el consumo de alcohol suelen ser los más frecuentes, siendo la depresión cerca del 50% de los casos en los que las personas llegan a realizar intentos suicidas. También personas que se encuentran viviendo situaciones particularmente difíciles. Acá describe eventos catastróficos, actos violentos, abusos, situaciones en particular, eventos de la vida que nos hacen más difícil el tratar de continuar adelante. Grupos vulnerables y que se sienten discriminados también son grupos de riesgo. Migrantes. Esto en realidad es un factor bastante importante porque vemos en la sociedad la emigración, pero también migraciones internas. Una persona que pierde el arraigo que tiene a un lugar, que ya sea por situaciones de violencia o por otro tipo de circunstancias, tiene que migrar aún dentro del mismo país, pero a un área donde no conoce a las personas, donde no encuentra el apoyo que podría haber encontrado en su lugar previo donde se encontraba viviendo, se vuelve una persona vulnerable ante la posibilidad de considerar el suicidio como una salida a las dificultades que se le presentan. También un factor de riesgo bastante importante es que haya tenido la persona en otras ocasiones un intento de suicidio. Siguiente. Quería detenerme un poco a hablar sobre los mitos relacionados al suicidio. Estos descritos acá, aunque son pocos, no son los mitos, son aseveraciones que nos hacen cuestionar lo que nosotros hemos llegado, lo que muchas personas han llegado a pensar en algún momento con respecto al suicidio. Hay muchas personas que consideran que una persona que termina quitándose la vida o que intenta quitarse la vida es una persona débil. Realmente, una persona que se quita la vida no es necesariamente débil, no es necesariamente cobarde. Regularmente son personas que tienen mucha fortaleza dentro de ellas y que han logrado probablemente pasar por muchas angustias y enfrentarse a situaciones bastante complicadas en su vida, y llega un momento en el que llegan a su límite. En realidad, el término débil no aplica al suicidio de la misma forma que no aplica a otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, y tomando el ejemplo de una persona padeciendo de cáncer,
puede tener mucha fortaleza dentro de ella y luchar contra la enfermedad y aún así terminar muriendo de una enfermedad. Lo mismo sucede en el caso del suicidio. No hace que la persona sea más débil el hecho que ha considerado el quitarse la vida o que llega a hacerlo. Simplemente hay varios factores que se relacionan a eso. El suicidio, por esto, no es algo multifactorial. No hay solo un evento que lo puede causar. Muchas veces tenemos esa forma de ver las cosas, que se suicidó porque había tenido una discusión o porque se peleó con la mamá o porque lo castigaron, X, Y razón, intentó una persona el quitarse la vida. Sin embargo, aunque pueden haber desencadenantes que en algún momento nos empujan a tomar esa decisión, no es solo un evento, hay muchas causas que llevan a que la persona tome este tipo de decisiones. Los gestos suicidas, y acá es importante la palabra gestos, son importantes indicadores de riesgo y una forma de comunicar la necesidad de ayuda. Gestos suicidas, consideramos un gesto suicida un intento suicida en el cual en realidad el método utilizado es bastante leve. Por ejemplo, una persona que tomó 10 pastillas para el dolor, que no va a tener consecuencias graves en su salud, que no se va a morir por eso. Sin embargo, muchas veces desestimamos ese tipo de situaciones. Lamentablemente, en algunas ocasiones, incluso hacemos que la persona se sienta mal por el hecho de llegar a hacerlo, cuando en realidad un gesto suicida, aún si es algo que tiene el poco riesgo de tener consecuencias sobre la salud física, si es para la persona una manera de expresar que necesita algo, de expresar una necesidad de ayuda, por lo que se debe dar también bastante importancia a esto. Recordando también que el realizar un intento suicida es un factor de riesgo para posteriormente llegar a tener un suicidio. Entonces, es importante tomar en cuenta también los gestos suicidas. También pensamos que las personas que hablan sobre suicidio no van a llegar a hacerlo, pero es al contrario. Las personas que hablan de suicidio están pensando en esto. En algún momento están expresando el deseo que pueden sentir. Y es importante también tomar en cuenta cuando una persona está hablando al respecto, saber qué es lo que está dentro de esa persona para que esté considerando esta posibilidad. El suicidio no es una decisión racional. A veces pensamos que la persona tomó esta decisión y debemos respetar que haya decidido quitar su vida. Sin embargo, el suicidio no es, por muchísimas razones, una decisión pensada. Probablemente las personas en otras circunstancias con menos cargas emocionales hubiesen tomado una decisión diferente. Aparte que, si había mencionado antes que la mayoría de las personas que realizan intentos suicidas son personas que tienen una enfermedad mental en ese momento. Entonces, no es una decisión completamente racional, sino hay una parte química, hay una parte emocional que se encuentra alterada y que lleva a que la persona tome una decisión como esta. Siguiente, por favor. Ahora, para llegar a comprender en realidad qué es lo que sucede con una persona que toma la decisión de quitarse la vida, existen y van a continuar existiendo porque se continúan haciendo estudios para definir esto, pero existen muchas teorías al respecto. Todas las teorías psicológicas que han tratado de explicar una muerte por suicidio se basan en 3 componentes. Se basan en que existe un dolor abrumador para la persona, una sensación de desesperanza y un aislamiento. Tomando en base que en cualquiera de las teorías estos 3 componentes se encuentran, acá traigo a mención 3 teorías que están investigando los motivos de una muerte por suicidio y me voy a detener más lentamente en la teoría interpersonal de suicidio. Esta
describe los tres elementos que están en morado en la diapositiva. El sentido de pertenencia frustrado. En esta teoría interpersonal habla que la persona no se siente parte del mundo en el que se encuentra, del grupo al que pertenece, no se siente parte de su familia, no se siente parte de su grupo de amigos. Hay una tendencia al aislamiento que lo hace sentirse solo. También la carga recibida, y esta carga recibida se refiere más bien al hecho de que la persona llega de alguna forma a sentirse ella misma como una carga, como que no es vista de forma adecuada por los demás, como que genera más problemas que beneficios para los demás. Y el último factor, la capacidad adquirida. Esta capacidad adquirida se refiere a la capacidad de suicidio adquirida. Por ejemplo, a tener mayor sensibilidad hacia el dolor, o a ir perdiendo más bien la sensibilidad al dolor. Por ejemplo, personal médico o agentes de policía que están expuestos frecuentemente a situaciones difíciles. Nosotros en el área clínica que vemos personas sufriendo, poco a poco vamos perdiendo en cierto grado esa misma sensibilidad, ese miedo a la muerte que en algún momento podríamos tener, y mientras más se pierda ese miedo a la muerte, esa sensibilidad que de alguna forma tenemos, vamos corriendo un mayor riesgo también para llegar a concluir también con un suicidio. Por eso es importante comprender que hay varias razones, varias causas que nos podrían llevar a esto. Siguiente, por favor. Los factores hay diversos factores de riesgo que puedan llegar a explicar por qué una persona va a morir o va a intentar suicidarse. Entre estos, factores biológicos, psicológicos y sociales que vamos a ver un poquito más adelante de forma más detenida. A estos tres factores que se encuentran ya presentes en nuestra vida, tenemos también que agregar los eventos que estamos viviendo en nuestra vida. Porque a veces podemos tener una predisposición biológica, podemos tener factores psicológicos adversos, podemos tener factores sociales adversos. Sin embargo, eventos en nuestra vida son suficientemente satisfactorios para lograr mantener una vida aceptable y no llegar a esto. El otro factor que se debe tener en cuenta también es el acceso a medios letales, porque en muchas ocasiones las personas, si no tienen acceso a un medio para llegar a lastimarse, no lo van a llegar a hacer. Y me trae a recordar una paciente que he visto esta semana que hizo un intento suicida con un veneno para la milpa, que me lo dijo de esta misma forma: si yo no hubiera tenido esto en este momento, yo no hubiera hecho nada, nunca me hubiera pasado por la mente llegar a lastimarse. Afortunadamente, sin muchas consecuencias físicas para la paciente. Siguiente. Con respecto a los factores biológicos, tenemos factores biológicos que son permanentes en la persona y factores que pueden ser un poco más dinámicos. En el caso de los factores biológicos, lo principal, las condiciones psiquiátricas, que entre 85 y 95% de las personas que llegan a suicidio tienen algún problema psiquiátrico a la cabeza, como mencionaba antes, depresión y problemas de alcoholismo. También factores genéticos, personas que tienen familiares, que tienen carga genética asociada tanto a suicidio como a otro tipo de enfermedades mentales, también tienen mayores factores de riesgo. Y factores neurobiológicos, como mencionaba, son muchísimos factores que se ven asociados a el suicidio, y también factores neurobiológicos como disfunciones en sistemas de neurotransmisores pueden verse asociados a esto, que una persona llegue a tener problemas de suicidio. Y, por ejemplo,
un paciente con un problema orgánico, con un problema asociado a la tiroides, con un hipertiroidismo que presenta alto grado de ansiedad y que por el grado de ansiedad que mantiene termina realizando un intento suicida por pensar que esa es la solución para el problema. Sí, hay muchos factores biológicos, por eso es importante también investigar esta parte cuando se hace la evaluación de un paciente. Siguiente. Hay factores también un poco más dinámicos, como reciente diagnóstico de una enfermedad mental o empeoramiento de una condición, empeoramiento por cualquier otra causa, por ejemplo, el que se aumente en un paciente con esquizofrenia la presencia de alucinaciones, o que el medicamento de efectos secundarios que hacen que la persona se empiece a sentir mejor, o limitantes que pueden dar algunos medicamentos. Diagnóstico también de enfermedades médicas, en particular enfermedades médicas crónicas que pueden llegar a ser emocionalmente muy difíciles para la persona. Problemas renales, insuficiencia renal es una de las enfermedades médicas que más se ve asociada a intentos suicidas. Problemas de VIH o problemas que médicamente pueden causar mucho malestar, por ejemplo, enfermedades asociadas al dolor o enfermedades neurológicas que pueden causar bastantes limitantes en la persona. Aumento de consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas, es bastante frecuente que personas bajo estado de ebriedad realicen intentos suicidas, aun si no lo harían estando sin tomar. El cambio de medicamentos también en el caso de los pacientes con patologías psiquiátricas y lesiones cerebrales recientes, sobre todo lesiones cerebrales graves. Y es importante tener en cuenta con respecto a lesiones cerebrales que el área del cerebro donde se ve afectado, porque en muchas ocasiones la impulsividad de la persona se ve afectada, tienden a ser personas más impulsivas, más agresivas, pero también esta impulsividad puede llevar a el suicidio. Siguiente. Ahora, con respecto a los factores psicológicos, estos son factores psicológicos un poco más rígidos, que forman parte de la forma de ser de la persona. Entre estos, personas que frecuentemente se encuentran ansiosas ante situaciones pequeñas o ante cualquier situación que se les presente. Personas altamente perfeccionistas que tienen estilos cognitivos poco flexibles, que no toleran fácilmente los cambios, personas pesimistas y personas que son muy sensibles a experiencias como la humillación, como el rechazo. Estos factores psicológicos se ven bastante más asociados a que una persona termine intentando un suicidio. Siguiente. En el caso de factores psicológicos más dinámicos, es decir, que pueden cambiar, que pueden modificarse en algún momento, lo que hablaba en el caso anterior son esquemas mentales que tenemos, que siempre los vamos a tener. En este caso, son algunas situaciones que pueden llegar a cambiar en algún momento, como la desesperanza. Puede ser que en algún momento las cosas cambien y nos perciba ver las cosas de forma distinta. El sentirse como una carga para los demás. Por ejemplo, esto principalmente relevante en personas con enfermedades médicas, con enfermedades crónicas que requieren muchos cuidados, puede ser un factor a considerar. Que se tenga baja autoestima, transiciones en nuestra vida, el cambio de un trabajo, una separación, migración, el perder a personas queridas, ese tipo de cambios en nuestra vida pueden asociarse también a esto. La sensación de humillación ante cualquier estresor, sensación de pérdida o de haber fallado en algún aspecto, como personas altamente rígidas y que no toleran mucho la frustración, si fallan ante una situación pueden llegar
a tomar esta decisión. Y la sensación de distanciamiento, de redes de apoyo y el sentirse rechazado también puede ser un factor importante. Siguiente. También hay factores sociales a considerar. Entre estos, quizás uno de los más relevantes, historias de violencia, a la cabeza de abuso sexual, pero en realidad cualquier tipo de violencia en la infancia o a lo largo de nuestra vida es un factor que debemos considerar, porque a veces las heridas causadas llegan a ser tan grandes que impactan emocionalmente a lo largo de toda la vida. El mantenerse ante situaciones de estrés psicológico prolongado. Consideremos en este caso personas víctimas de violencia doméstica que todo el tiempo se mantienen en esa situación. Es un estrés psicológico prolongado que puede llegar a un momento en el que la persona ya no pueda continuar. Creencias culturales o religiosas incluso que impiden buscar ayuda o que ven el suicidio como respuesta, como una respuesta aceptable. Afortunadamente acá esto es poco frecuente, sin embargo, creencias culturales y a veces religiosas sí impiden el que las personas busquen ayuda. En más de una ocasión he escuchado que personas no buscan ayuda aún sintiéndose mal porque tienen que pedirle a Dios o porque sí, el pastor correcto o el sacerdote o alguien va a brindar ayuda. Y a veces no es eso lo que necesitan las personas, por todo lo que hemos hablado y los factores biológicos también involucrados. El factor religioso es importante para las personas, pero no es el único elemento que va a ayudar a salir adelante en una situación como esta. El acceso a medios letales también, esto es un factor que es de tomar en cuenta, porque la Organización Mundial de la Salud, entre las recomendaciones que da para la prevención al suicidio, está esto, reducir el riesgo, el acceso a medios letales que puedan tener las personas. Siguiente. También el estrés prolongado, el bullying en este caso, de estudiantes que se encuentran sometidos a este tipo de situaciones, el acoso laboral también, problemas legales, situaciones que pueden causar una dificultad seria en la persona, antecedentes de violencia en la infancia, antecedentes de suicidio, tanto en padres como en otros miembros de la familia, en algunas ocasiones incluso no solo de familiares, sino de personas cercanas. El estar escuchando al respecto también puede significar un factor de riesgo importante para la persona. Y el crecer también con un padre con una enfermedad mental significativa, problemas de depresión, problemas de adicción, un trastorno bipolar, porque si en una de las diapositivas anteriores se hablaba de la negligencia también en el cuidado de los niños. Una persona con depresión puede no tener un cuidado adecuado de su hijo y no ser una situación voluntaria, simplemente que una enfermedad mental impide llegar a reaccionar de la forma adecuada para dar atención a un menor. Sin embargo, esta negligencia en algún momento que se puede presentar va a llevar a consecuencias a el menor que en un futuro puede tener este tipo de problemas. Siguiente. Aparte de los factores psicológicos, biológicos, sociales, también existen situaciones vitales y dificultades que se encuentre viviendo en este momento la persona que puede ponerle en riesgo. Entre esos, rupturas de relaciones de pareja, que es bastante frecuente, muerte de personas queridas, pérdida de situaciones en realidad, pérdidas en general, de estatus económico, pérdidas de trabajo, problemas legales, en jóvenes, en adolescentes y niños, problemas disciplinarios, es también un factor que muchas veces es bastante visto en los niños,
Este puede ser un factor a considerar. Después de que regañaron a un joven o a un niño, van y realizan un acto suicida, un gesto suicida o un intento suicida. Traumas sexuales o exposición a bullying y cualquier experiencia que la persona pueda vivir que sea percibida como humillante. Siguiente. Estresores ya más crónicos como, y en este caso sí a considerar problemas médicos, dolor. Cualquier enfermedad que cause dolor crónico puede ser un factor importante para que una persona llegue a cometer suicidio. Violencia intrafamiliar o situaciones de rechazo social que puedan tener. Lesiones cerebrales traumáticas también. Las lesiones cerebrales a veces causan una situación de malestar tan grande en una persona que previamente se encontraba sana que pueden encontrar una solución en el suicidio. Siguiente. ¿Qué vamos a observar en las personas que en algún momento han considerado el suicidio? ¿Cuáles son los signos de alerta que vamos a observar? Primero, el expresar la ideación, el hablar sobre esto, que muchas veces no notamos o no le damos importancia porque hay muchas personas que lo consideran y que lo dicen a forma de broma, pero incluso las bromas tienen un significado y es importante el escuchar qué angustia puede tener la persona detrás de esta broma que en algún momento puede estar haciendo. Personas que activamente están buscando algo con que lastimarse. Personas que se sienten una carga, abrumados o atrapados. Cuando una persona que ha sido vista con bajo estado de ánimo de repente comienza a consumir más alcohol o aumentar el consumo de sustancias también. Personas que tienen problemas de ansiedad, de insomnio, de sensación de desesperanza también son signos de alerta. Esta palabra desesperanza es uno de los factores que más nos debe orientar a buscar activamente ideas suicidas en la persona, porque si hay desesperanza, si la persona no piensa que su situación vaya a cambiar, que vaya a mejorar, entonces puede considerar el suicidio como una solución a la angustia que puede estar viviendo. Cambios de humor importantes o cambios en la forma de ser de la persona, entregar posesiones o dejar asuntos en orden. Esas despedidas que de alguna forma puede hacer una persona que no lo dice abiertamente, sin embargo, son personas que vamos a ver contratando un abogado para dejar la casa a nombre del hijo o tratando de poner asuntos en orden, nos tiene que llamar la atención también en cuanto a posibilidad de que la persona esté considerando quitarse la vida. Siguiente. A ver, sobre el cuidado del paciente suicida. Primero, es necesario considerar que el suicidio es un continuo. La persona va a ir desde el momento en el que tuvo la primera idea de que quería morirse, que tenía deseo de no seguir viviendo, hasta el llegar a atentar en contra de su vida. Desde ese primer pensamiento hasta que la persona lo intente, hay mucho que podemos hacer y es importante el buscar activamente eso y el buscar las formas adecuadas de intervención para prevenir que esto suceda. Siguiente. No hay una presentación característica. Un paciente con ideas suicidas o con un intento suicida se va a presentar de muchísimas formas, desde la persona que llega abiertamente diciendo que tiene deseos de morirse, hasta el que lo va a ocultar completamente y que lo va a negar en todo momento. Por eso es muy importante el indagar exhaustivamente, el buscar signos de alerta, aun si la persona abiertamente no expresa ese deseo. Siguiente.
Primero, ante una persona que llega ya a consultar por un intento suicida, que es lo primero que vamos a hacer. Y no me he detenido en cuestiones de medicamentos u otro tipo de factores, sino que vamos a hacer nosotros, cualquier tipo de persona, ante una situación que se nos dé similar. Si un paciente llega con un intento suicida o identificamos una persona con un intento suicida, lo primero, si hay una situación médica que deba ser atendida, estabilizarla. Por ejemplo, una persona que llegue con laceraciones en los brazos, pues evitar el sangrado, suturar si es necesario, si es otro tipo de método, también el estabilizar a la persona. Crear un ambiente seguro para la persona e identificar y tratar factores que puedan estar causando este tipo de problemas, ya sea problemas mentales o también otro tipo de factores, porque, por ejemplo, un paciente con un intento de suicidio podría ser un paciente con un desbalance de electrolitos que al presentar alteraciones de conducta llegó a cometer un intento de suicidio. Siguiente. En las medidas generales es importante el lenguaje corporal que usemos ante una persona que ha intentado suicidarse. Mantenerse calmado es lo que principalmente debemos hacer, el demostrarle a la persona que nos encontramos tranquilos, porque si transmitimos nosotros mismos ansiedad o malestar a la otra persona, va a ser percibido de esta forma. Y es necesario el que nosotros mantengamos también la calma. Ante el personal médico también es necesario el saber que este tipo de pacientes en algunas ocasiones generan malestar, generan frustración, generan enojo en algunas personas. El mantener la calma es muy importante porque nosotros mismos nos podemos volver un factor negativo para la recuperación de este paciente, para la atención de este paciente. Entonces, mantener la calma es bastante importante. Siguiente. A ver, esto va más basado, esta parte y las siguientes diapositivas van más bien orientadas a situaciones en las cuales vemos conductas autolesivas, no necesariamente un intento de suicidio de alguien que tomó un veneno, pero personas que realizan cortaduras o que hay amenazas de suicidio. ¿Qué debemos hacer ante ese tipo de situaciones? Primero, no pedirle que se calme a la persona, porque esto va a generar lo contrario para él. Va a generar más ansiedad y va a generar más desafío a la persona que está intentando ayudar en ese momento. No amenazar, no avergonzar a la persona, hacerle sentir que sus emociones son válidas, porque muchas veces también tratamos de minimizar lo que están sintiendo, y para la persona que está intentando, que está pensando en el suicidio, la angustia que está viviendo es importante. Aún si para nosotros puede ser algo que sea mínimo, que nos parezca que tenga solución, pero para esa persona es lo más importante en su mundo, en su vida, en ese momento. Siguiente. Formas de apoyar a no lesionarse. Esto nuevamente pensando principalmente en personas que llevan conductas de laceración, que es bastante frecuente y que va aumentando este tipo de conductas, en particular en los adolescentes. El buscar alternativas, el buscar formas de distraer la mente. A veces la autolesión es un impulso y la persona puede llegar a controlarlo en algún momento si le brindamos herramientas, si le ayudamos a orientar su mente a otros aspectos, si le permitimos expresar sus emociones y si le damos el apoyo que pueden estar buscando en ese momento. Entonces, en ese sentido, todas estas formas descritas, no me voy a detener a leerlas, pero son alternativas, es algo que puede hacerse para que la persona llegue a sentirse mejor en ese momento, o que por lo menos pueda prolongar la decisión, que no llegue a lastimarse en ese momento la persona.
Siguiente. También un poquito más sobre esto, algunas personas se cortan en respuesta al estrés. No todas las personas que se autolesionan están buscando morirse, y muchas veces, y sobre todo en jóvenes, lo que están buscando es una alternativa al manejo de un dolor emocional a través de una sensación física, o el tratar de manejar de una mejor forma el estrés. Entonces, brindar alternativas a la persona para el manejo del estrés puede ser suficiente en algunos casos para llegar a evitar que alguien termine haciendo un intento suicida. Siguiente. Para prevenir en realidad un nuevo suicidio, un nuevo intento suicida, es importante también el comprender qué fue lo que lo desencadenó, qué es lo que a la persona le ha llevado a tener el deseo, y poder también el reducir factores de riesgo. Si un estresor, si un desencadenante se encuentra todavía presente y es algo que puede ser controlado, tenemos que actuar. Tenemos que realizar algo, que hacer algún cambio que pueda ayudarle a esa persona a reducir los factores que están llevando a esto. En algunos casos, el identificar emociones, el identificar desencadenantes puede ayudar a la persona a continuar su vida, a manejar mejor las emociones y a llegar a superar este tipo de situaciones. Siguiente. Trabajar también para reducir los desencadenantes, que es parte de lo que mencionaba antes, es bastante importante. Si se han identificado, se puede apoyar a la persona. Si ya identificó que estos son los factores que llevan en esa persona en particular a querer quitarse la vida, es importante el buscar alternativas, el apoyar a la persona. Y de hecho, esa es una de las formas en las que el sistema de salud, las atenciones que se brindan, pueden servir, porque en algunas ocasiones son personas que no cuentan con una red de apoyo, y que el liberar emociones, el poder expresarse, el poder decir lo que sienten, suele en algunas ocasiones ser suficiente para llegar a evitar el llegar a esto. Lamentablemente, en muchas ocasiones, cuando se da un intento suicida, ese suele ser el primer contacto de la persona. De hecho, el ejemplo, el caso que se presentó, ese suele ser el primer contacto de la persona con el sistema de salud, por lo que la promoción de la salud, el que las personas conozcan que se cuentan con opciones, es bastante importante para llegar a evitar el número de suicidios, de intentos suicidas también que se presentan.